Salmo 119, 65 al 80. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Y ve marcando eso. Ve marcando, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. Y vuelve a marcar eso. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y marca eso también. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Conforme a lo que has dicho a tu siervo, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Sabes? Uno de los atributos que más presentes tenemos, que más nos gustan, inclusive, es justamente este atributo de la bondad de Dios. Dios es bueno. Constantemente, de una o de otra manera, nos lo estamos repitiendo, constantemente, de una o de otra manera, les estamos haciendo o tratando de convencer a otros que Dios es bueno y que los ama. Hey, Dios te ama. El amor de Dios es increíble. Déjate amar por Dios. Mira, Dios es bueno. Mira, sus mandamientos están precedidos del amor, y tratamos de convencer a los demás algo que es una realidad, que Dios es bueno. Y definitivamente parte de lo que motiva e inspira a David a escribir esta porción es la idea que ha envuelto su corazón de entender que Dios es bueno. Versículo 65 comienza diciendo David: bien has hecho a tu siervo. Bueno, ahí dice siervo, pero tendría que decir siervo. Versículo 68, que definitivamente es la base de este cántico, de esta porción, dice: bueno eres tú y bienhechor. Bueno eres tú y bienhechor. Ahora, parecerían sinónimos, pero la palabra bienhechor es, en el texto original, la palabra hebrea metí. Ahora, déjame aclarar esto, creo que vale la pena, a lo mejor tú lo sabes esto bien, pero a lo mejor alguien no. La Biblia que tú tienes en tus manos es una traducción de un lenguaje original, ¿verdad? Entonces, muchas veces en esa traducción, en esa, no sé cómo traducción, no voy a complicarme, en esa traducción se llega a perder cierto peso, cierto sentido. Algunas palabras no se traducen como realmente deberían de haberse traducido. Y por eso
Algunas veces tenemos que, o tengo que decirte esta palabra, viene del griego y significa esto, para tener un contexto más amplio de lo que verdaderamente quiere decir esa palabra. Y esa palabra bienhechor viene del hebreo, metir, que significa, o que no nada más hace referencia a alguien que se dedica a hacer simplemente actos buenos, ¿no? No es nada más aquel que va dando 5 pesos, 10 pesos en la gasolinera, en el semáforo, en la calle, ¿verdad? Hoy me siento generoso, le voy a dar un billete de 20 al que me despachó la gasolina porque amanecí de buenas, porque obviamente no es mi caso, ¿verdad? Alguien pudiera decirlo porque me mandó mensaje mi crush, ¿verdad? Y eso me trae volando y ten mi dinero, ¿no? No sé, actos de ese tipo. Bueno, sí, me encanta mi esposa, ¿verdad? Esta palabra bienhechor significa algo más profundo. En su significado más profundo hace referencia a alguien que ayuda poniendo en orden algo que está en caos, o alguien que ayuda a otros pero que no retira la ayuda hasta no verlo prosperar. Es decir, alguien que no aparta su ayuda hasta que se alcance el objetivo que se espera. Un bienhechor no nada más es alguien que da 5 pesos a un limosnero. Un bienhechor es alguien que toma al limosnero, lo lleva a su casa, lo baña, lo cambia, lo rasura, le corta las uñas de las manos, de los pies, lo perfuma, le enseña un oficio, lo capacita, le ayuda a llenar una solicitud de empleo para que entonces pueda salir adelante, y hasta que no ve que esa persona tiene ya la capacidad para valerse por sí misma, hasta que no ve que la vida de esa persona ha sido transformada realmente, entonces dice, ok, puedes irte. Eso es un bienhechor. Y el cuadro perfecto de esto lo plasma Pablo en Filipenses 1:6, cuando dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, no la va a abandonar, sino que la va a hacer prosperar, la va a perfeccionar hasta el final, hasta que esté completa. Ahora quiero que medites en esto, porque según David, la bondad de Dios, esta bondad de la cual David nos habla, no va a poder ser apreciada, no va a poder ser agradecida si no hay primero un anhelo de caminar en obediencia a la dirección y bajo la protección de Dios. Si tu corazón no está ahí, si tu anhelo no es caminar en obediencia, ver la bondad de Dios, va a ser imposible. Al contrario, cuando tu anhelo no es caminar en obediencia, cuando tu anhelo no es estar bajo la protección y el cuidado de Dios, vas a decir: Dios bueno, pues porque estoy aquí. Dios bueno, entonces ¿por qué me quitó? Dios bueno, entonces ¿por qué no me da? Entonces, para que tú y yo podamos apreciar de manera clara este cuadro de la obediencia de Dios, necesitamos primero comenzar, como dijo David, a pedir por un espíritu fiel que nos ayude a caminar en obediencia, que nos lleve a anhelar el estar bajo la protección y el cuidado de este Dios bienhechor.
Por eso si te fijas en el versículo 66, David está rogando por dos cosas que son fundamentales justamente para poder apreciar la bondad de Dios: buen sentido y sabiduría. Buen sentido y sabiduría. Ahora, esta palabra, buen sentido, creo que no lo puse, pero hace referencia a la persona a un degustador, ¿no? A un catador, más bien, alguien que toma agua y dice, esta agua viene de los manantiales, de las montañas de Canadá y tiene 0.5 de sodio, y ¿no? A eso se refiere con buen sentido. A alguien que que tiene la sensibilidad para poder apreciar algo. Entonces David está pidiendo estas dos cosas: un buen sentido, esa sensibilidad para poder ver, para poder como saborear la bondad de Dios, y también sabiduría para poder ver cómo la sabiduría de Dios se está manifestando. En otras palabras, lo que David está anhelando es que Dios le dé una capacidad que no hay en él. Ojo, que no hay en él, para poder apreciar, para poder discernir, para poder entender lo que Dios está haciendo en medio de la temporada por la cual David está pasando. Recuerda que los salmos son escritos, son poemas, son pensamientos que nacen del corazón de David a través de diferentes temporadas a lo largo de su vida. Entonces David está diciendo: Señor, permíteme saborear, identificar, sabiduría para entender qué es lo que tú estás haciendo en mí, en este momento, en esta temporada. Por eso también en el versículo 66 David dice, aparte de darme un buen sentido, aparte de darme sabiduría, dice David, porque tus mandamientos he creído. Señor, yo sé que eres bueno, yo sé que tu misericordia no me va a dejar, yo sé que tienes cuidado de mí. Ahora ayúdame a aplicar lo que sé. Ayúdame a aplicar tu palabra, ayúdame a verdaderamente aferrarme a tus promesas, para que en base a eso yo pueda pasar esta temporada. El mismo Pablo, en su carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 5, declara: vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Señor, que lo que yo sé de ti, de tu carácter, sea lo que me ayude, lo que me fortalezca para poder atravesar esta temporada por la cual hoy estoy pasando. Porque, ¿sabes? Yo puedo saber que Dios es fiel. Yo puedo saber que Dios cuida de mí, pero eso no significa que tengo la capacidad de verdaderamente dar pasos de fe. Yo puedo saber que Dios tiene el poder para sanarme, para restaurarme, pero eso no significa que continúo aferrado a seguir cargando mis propias heridas y a seguirme viéndome a mí mismo como una víctima de las circunstancias. En lugar de decir: Dios, ok, restáurame, sáname, límpiame. Yo puedo saber que Dios ha iniciado una obra a través de la cual Él está formando la imagen de su Hijo en mí, pero no tener la capacidad de esperar y de verdaderamente confiar en que a través de lo que hoy estoy viviendo,
A través de lo que hoy estoy atravesando, Dios quiere hacer algo en mi fe y en mi carácter. Y lo puedo saber. Y me puedo parar aquí y hablarlo y predicarlo y enseñártelo, pero eso no significa que mi vida es afectada de manera positiva por lo que sé. Por eso la petición de David y nuestra petición constante debería de ser también esta: Señor, dame buen sentido y sabiduría. Porque para que lo que he creído acerca de ti sea lo que me ayude a pasar por esta temporada. Señor, antes de dejar que el temor me guíe, antes de dejar que la crítica me controle, antes de dejar que la queja tome lugar en mi corazón, antes de dejar que el desánimo domine y controle en mi corazón, enséñame a discernir y a entender y a ver qué es lo que tú quieres hacer en mi corazón, qué es lo que quieres hacer en mi carácter a través de esto. Porque ¿sabes? En el compromiso que Dios ha hecho contigo, y necesito que escuches esto, en el compromiso que Dios ha hecho contigo y tú con Él, no vas a encontrar una cláusula en donde diga: yo seré tu Dios y si tú me sigues, tu vida va a ser perfecta. Yo seré tu Dios y si tú me sigues, mira, te garantizo que tu vida va a ser más fácil y libre de aflicción y de quebranto. No. Yo seré tu Dios. Y si alguno quiere seguirme, entonces va a tener que tomar su propia cruz para morir a sí mismo. Esa es la cláusula que Dios nos dejó. Ese es el compromiso que Dios hizo contigo y consigo mismo, principalmente. Darnos una cruz para poder morir a nosotros mismos. Y esto va muy de la mano con lo que estudiamos la semana pasada, donde el quebranto y la aflicción van a ser esas herramientas que Dios va a utilizar para poder llegar a ese punto de nuestro carácter, para poder llegar ahí, a ese rinconcito en donde Dios quiere trabajar. Dios no es como nosotros, Dios no es como yo, que dice: bueno, eso, ay, mira, ahí en la esquina no le barras, no, nadie va a ver, nadie pasa por ahí. O sea, mira, abajo de la plataforma, a los lados hace falta madera, entonces avienta la basura ahí, que no se vea. Mira, si no se ve, mientras no se vea, todo está bien. No, Dios dice: voy a llegar al rincón más profundo. Ya les di ideas, ¿verdad? Perdón. Voy a llegar a lo más profundo de tu carácter, de tu esencia, y voy a trabajar ahí. Y lo que menos se ve es lo que más necesita ser sacado a la luz. Y déjame aclarar esto: no es que el quebranto, no es que el sufrimiento en sí mismo tenga el poder de restaurarnos. Porque todo el mundo sufre, todo el mundo pasa por pérdidas, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene algo que contar y pasar aquí y conmovernos con lo que le ha tocado vivir. Todo el mundo, creas en Dios o no creas en Dios. Entonces no es simplemente la aflicción lo que tiene el poder de transformarnos, pero lo que sí hace
Cuando tú y yo somos pasados por quebranto, lo que se produce, lo que sí hace es revelar lo que es necesario tratar. Y en base a eso, yo puedo permitirle a Dios que restaure y sane lo que tenga que sanar. Para eso son las aflicciones. Para eso es el quebranto que viene de Dios. Para decirme, Quique, mira, tu fe no es tan fuerte como crees que es. Mira, el desánimo te sigue ahogando, aunque tú creas que no. Mira, sigues confiando más en tu cuenta de banco que en lo que yo puedo proveerte. Sigues buscando la aprobación de los demás en lugar de que te importe más lo que yo pienso de ti. Para eso son las aflicciones, para eso es el quebranto, son las radiografías que nos permiten ver qué es lo que internamente está mal, para que en base a eso digamos, ok Dios, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la solución para mi enfermedad? Y tienes que saber esto, porque como lo menciona David, uno de los atributos de Dios es que Él es un bienhechor. Y ya vimos lo que significa eso. Entonces uno de los atributos de Dios como bienhechor lo va a llevar a complacerse en ayudar, en arreglar el caos que muchas veces es nuestra vida. Como bienhechor, Dios se va a complacer en arreglar el caos que muchas veces son nuestras emociones, nuestras prioridades. Es un Dios que no va a abandonar ni dejar inconclusa su obra hasta no ver que nuestra fe ha sido verdaderamente fortalecida y nuestro carácter ha sido transformado a lo que Él quiere que sea. Y yo no soy quien decide hasta dónde. Yo no me declaro una obra terminada, es Él quien dice, ya quedaste. En su bondad, Dios es persistente. La bondad de Dios lo hace ser persistente. Entonces, ¿quieres experimentar la bondad de Dios? No lo busques en las bendiciones. Sí, hay bondad ahí, definitivamente. Pero realmente quieres tener un encuentro cara a cara con la bondad de Dios, aprende a ver la aflicción, aprende a ver el quebranto como lo que son. Regalos que Dios nos da con el propósito de hacer evidente cuáles son esas áreas en las cuales tú necesitas que Él obre y trabaje e intervenga y restaure. Ahí está la bondad de Dios. No en que te deja como estás, sino en que te muestra lo que está mal en ti, para que le permitas trabajar, intervenir, restaurar, sanar. El pastor Miguel Núñez, un pastor famoso, respetado, dice que el sufrimiento del cristiano es único, porque en Jesús la aflicción revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. El sufrimiento del cristiano es único. No es que sea mejor, no es que sea más leve, es único. Porque revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y quiero que medites en esto. Porque cuando Jesús fue expuesto al sufrimiento más profundo y en el momento de mayor quebranto de su corazón, no salió queja. En el momento del quebranto del corazón de Jesús no salió reproche, no salió odio, no salió queja.
en el momento de ser quebrantado, del corazón de Jesús salió un Señor: que se haga tu voluntad, no la mía. En el momento del quebranto, del corazón de Jesús salió un Señor: perdónalos, Padre, porque no pueden ver lo que están haciendo. Y quiero que medites en esto, porque cuando olvidamos que Dios está obrando en nuestro corazón, cuando olvidamos que en lo que Dios está involucrado y comprometido es en transformar nuestro corazón, cuando olvidamos eso, lo que tenía como propósito convertirse en algo destinado para ayudarnos a crecer y a madurar, terminó por convertirlo en algo que simplemente amarga mi corazón. Termino por convertirlo en algo que llena de rencor, de desánimo mi corazón. Y quiero que veas lo que dice David en estos dos versículos diferentes. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Versículo 75. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Qué experimentó David en su alma para poder llegar a esta conclusión? Bueno me es haber sido humillado. Y no sé tú, pero a mí me conmueve leer esto, porque personalmente sigo luchando con el proceso. Sigo luchando con eso. Ahora quiero que medites en esto, porque el versículo 21 dice: bueno me es haber sido humillado. No dice bueno me fue por un tiempo, bueno me será para ser recompensado, como dice Apocalipsis 22. Dice bueno me es hoy, tiempo presente, el haber sido humillado. Entonces parte de la fidelidad, y por eso te decía anteriormente, ¿quieres tener un encuentro cara a cara con la bondad de Dios? Porque parte de la fidelidad y de su bondad está en poder experimentar estos tiempos de humillación. Y tengo que suspirar, que no me gusta eso. Lo veíamos la semana pasada: Dios, muéstrame tu bondad mandándome a Cancún, por favor. Muéstrame tu bondad saliendo saliendo de mi casa y encontrarme un Porsche. Muéstrame tu bondad así. No, voy a permitir que aflicción, que quebranto llegue, porque es parte de mi bondad y de mi fidelidad para contigo. Ahora, esta palabra humillar no tiene el tono negativo que quizá nosotros hoy le damos, ¿no? Ayer, cuando estaba en guardia, una niña dice: me humillaron, ¿no? Me humillaron. No ese contexto negativo que hoy quizá le damos de menospreciar a alguien o pisotear o dañar a alguien. Al contrario, en el contexto bíblico, esta humillación es en un sentido el proceso mediante el cual Dios debilita nuestras fortalezas
para fortalecer nuestras debilidades. El proceso mediante el cual Dios debilita, hace menguar aquello en lo cual nosotros creemos estar fuertes, para fortalecer aquello en lo que somos débiles. Es decir, es este proceso en el que Dios comienza a llevarnos poco a poco, quizás sin darnos mucha cuenta, a ese lugar en el cual lo único que nos queda es aferrarnos a Él. Donde ya no tenemos otra opción, o te aferras a Él o ahí quedas. ¿Qué vas a hacer? En ese sentido, dice David, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido llevado a ese lugar donde mi única opción era confiar en Dios y aferrarme a Él y a sus promesas, con el propósito de fortalecer nuestra fe y transformar nuestro carácter. Siempre va a haber este propósito: fortalecer nuestra fe y transformar nuestro carácter. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, dijo: si de algo me glorío, si algo puedo presumirles, no es tanto mi fortaleza, sino mis debilidades. Porque nuestras debilidades son un puente que nos llevan a estar delante de la presencia y del poder de Jesús. Me glorío en mis debilidades porque a través de ellas he entendido que es ese puente que me va a llevar a depender del poder y de la presencia de Dios. Y quiero que veas lo que experimentó el mismo Pablo con referencia a esto. Segunda de Corintios 1:8, perdón. Segunda de Corintios 1:8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos consentidos de gran manera. ¿Dice eso? ¿Si está siguiendo? No, fuimos abrumados sobremanera, inclusive más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si creíamos que íbamos a morir, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará. Chécate, fuimos llevados a un punto en donde creíamos que íbamos a morir para que pudiéramos confiar en Dios, quien nos libró, nos libra y esperamos que nos librará. Ahora, el contexto de Pablo, o en el contexto, Pablo no, y se ve que tengo ganas de ir, ¿verdad? Pero Pablo no está yendo en un crucero a Cancún. No, Pablo está yendo a llevar el Evangelio a los gentiles, a predicar, a hablarles de Jesús a los gentiles, y naufragan. El mismo Pablo en otra ocasión vuelve a narrar cómo tienen que atravesar otra tormenta mientras están en medio del mar. Curiosamente, Pablo les dice qué es lo que tienen que hacer a los marineros. Gracias a eso se salvan, pero tienen que estacionar el barco en una isla que dice Hechos que no reconocen muy bien, que se encuentran a unos nativos, y mientras están preparando una fogata para calentarse un poco, una serpiente le muerde a Pablo.
y me río para no llorar. Una vez yendo a predicar el Evangelio, la otra vez yendo como prisionero para ser enjuiciado en Roma por predicar el Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace el camino más fácil? ¿Por qué Dios no hace el camino más ligero? ¿Por qué Dios no hace el camino más deseable? ¿Por qué? La respuesta no la da el mismo Pablo, unos versículos atrás, aquí mismo en 2 de Corintios, pero ahora del versículo 3 al 7, 2 de Corintios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones y marca y separa, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la cual nosotros somos consolados por Dios. ¿Vas viendo hacia dónde se dirige eso? Pero si somos atribulados, si hoy estás siendo quebrantado, si hoy estás siendo afligido, si hoy estás siendo oprimido, es para tu consolación y tu salvación. O si hoy estás siendo consolado, si hoy puedes decir, Quique, gloria a Dios, yo no estoy pasando por aflicción, estoy pasando por consuelo, que bueno, no es para ti, o sí es para ti, pero es para... es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Te das cuenta? Tu sufrimiento no es único. Pareciera único, pero no es único. Y me encanta cómo aún dentro de estas 3 hectáreas y media llegamos a coincidir gentes, personas que pasamos por situaciones muy similares. Y le he platicado a mi esposa, oye, ¿ya te diste cuenta que fulanito y fulanito y fulanito atravesaron por lo mismo? Qué padre. Iba a decir chido, pero qué chido, qué padre. No por la aflicción, sino porque ahora hay un triángulo de consolación y de ánimo y de poder decir, mira, yo pasé por lo mismo, pero hoy estoy aquí y pude ver la fidelidad de Dios. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación, versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Entonces hay compañeros en aflicciones, en quebranto, pero también habemos compañeros en consolación. ¿Te das cuenta cómo Dios, por qué no le hiciste el camino más fácil a Pablo? ¿Por qué no le hiciste el camino más fácil a David? Para que cuando llegara el cumplimiento del tiempo de que David ocupara el trono, simplemente llegara. ¿Por qué tuviste que ungirlo 17 años atrás y desde que fue ungido, básicamente su vida fue huir y temer por su vida porque un rey quería matarlo? Pero lo que Dios quiere,
Lo que Dios quería hacer con David, lo que Dios quería hacer con Pablo, no era hacer de ellos simplemente instrumentos que se encargaran de llevar un mensaje. Lo que Dios quería hacer a través de Pablo o en la vida de Pablo era convertirlo en un instrumento a través del cual otros pudieran vivir, a través del cual otros pudieran palpar, experimentar, comprobar que el mensaje de Jesús es real. Por eso el quebranto, por eso el sufrimiento. Porque Dios no quería que a través de Pablo simplemente se llevara un mensaje, una serie de reglas, una serie de leyes, una serie de cualquier cosa que el Evangelio pudiera llegar a representar. No, lo que Dios quería hacer a través de Pablo es decir: hey, aquí hay un cuadro vivo de cómo se ve ese mensaje. La aflicción del cristiano es única porque cuando aprendemos a verlo como es, un regalo de Dios para fortalecer nuestra fe y trabajar en nuestro carácter, cuando vemos el quebranto y la aflicción de esa manera, entonces tú y yo como mensajeros tenemos la posibilidad de convertirnos en el mensaje. Ya no alguien que simplemente lleva un mensaje, sino ahora le damos vida a ese mensaje. Bueno me es haber sido humillado. Y quiero que medites en esto, porque tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la gente que te rodea, no necesita que les modeles cómo luce una vida perfecta. No necesitan que les modeles cómo aparentar una vida sin problemas. Y con redes sociales estamos bombardeados de eso. No necesitan que les muestres cuán perfecta es tu vida y agradable y disfrutable y la gente que te rodea no solo necesita aprender a hacer las cosas bien. Y tienes que obedecer órdenes y tienes que aprender a obedecer reglas y tienes que hacerlo bien. Sí, es importante eso. Claro que sí, no lo estoy demeritando, no estoy diciendo no lo hagas. Pero lo que verdaderamente necesitan tus hijos, lo que verdaderamente necesita la gente que está a tu alrededor es que les enseñes cómo se crece en fe y cómo se moldea el carácter cuando el conflicto llega. Eso es lo que tú necesitas enseñarles a los demás. Cómo se crece en fe y cómo se forma el carácter, cómo Dios moldea nuestro carácter cuando llega el quebranto. Lo que nuestras familias, lo que las generaciones que vienen detrás de nosotros necesitan ver y aprender es que en Jesús siempre hay una esperanza. Y por eso Dios nos pasa por ahí, para que cuando ahora a ellos les toque pasar por aflicción y quebranto, puedan decir: mi papá solucionaba puedan decir: mi papá solucionaba sus cosas de rodillas. Cuando llegue el quebranto, puedan decir: yo veía a mi papá buscar a Dios con tanta fuerza, y yo también lo voy a hacer así. ¿Qué le estamos enseñando a las generaciones que vienen después de nosotros? Y me estoy mordiendo la lengua, o me estoy predicando a mí mismo. ¿Qué le estoy modelando a mi esposa? ¿Qué le estoy modelando a mi hija? Eso
fe, carácter, o queja y crítica, y ya. Por eso dice Pablo, habemos compañeros de aflicción, pero también compañeros de consolación. Entonces hoy quiero declarar en fe que lo que hoy estás viviendo, que esa aflicción, que ese quebranto, que eso por lo que hoy estás pasando, que esa pérdida que quizá hoy has tenido que experimentar, es un precioso regalo envuelto en la bondad de Dios para que las generaciones que vienen después de ti aprendan a crecer en fe y puedan ver en ti que el mensaje de Jesús es real.